Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la película que acaba de ganar el Golden Globe a Mejor Película Dramática. Así que hoy les quiero hablar de El Poder del Perro. Porque esta película de Netflix se perfila como una de las favoritas para ganar el Oscar en el 2022. Así que les quiero contar mi impresión general, si esto es realmente un western gay o LGBTQ+, y también hablaremos un poco del final, y también de el análisis de diversidad que usualmente hago. Igualmente, la primera parte del video va a ser sin spoiler, y la última sí, ya hablaré con spoiler. Igual les advierto desde qué momento lo haré. Así que, comencemos. Les tengo que decir que El Poder del Perro me sorprendió. Me sorprendió porque pensaba que estaba viendo una película de western típica situada en los inicios de 1900 y efectivamente la historia comienza así. Pero después se terminó convirtiendo en un thriller y un drama bastante actual, que me mantuvo con bastante expectativa y ansiedad hasta el último momento. Porque la película habla de masculinidad tóxica, sexualidad reprimida, violencia de género y homosexualidad. Pero en una manera que como espectador te atrapa, porque estás esperando ver qué va a pasar, cómo todo se va complicando más y además te oprime y te angustia. Porque Jane Campion, una de las pocas directoras y guionistas que ha ganado el Oscar y la Palma de Oro de Cannes, logra por una parte mostrarnos una historia misteriosa, truculenta e imprevista. Nos muestra paisajes inolvidables, pero sobre todo nos hace sentir la opresión y desesperación que sufren los personajes por vivir en un sistema de masculinidad tóxica. La película, similar y a la vez diferente a Brokeback Mountain, nos ofrece un western gay pero que toma el estereotipo de la masculinidad tóxica del western y los deconstruye a través de Phil y Peter. La misma directora ha dicho que Phil para ella es el macho alfa y misógino, mientras que Peter es un chico más afeminado que está sufriendo bullying y ha tenido que encontrar otro tipo de fuerza interior. Porque en El Poder del Perro nos encontramos con los hermanos ricos y dueños de un rancho, Phil y George Burbank. Phil, el hermano más elocuente pero cruel, y George, el hermano más gentil y callado. George se enamora rápidamente de Rose, una viuda del pueblo con un hijo adolescente afeminado, Peter. Pero cuando Rose va a vivir a la casa de los hermanos, Phil comienza una guerra implacable contra la viuda, guerra que extiende a su hijo Peter, del que se burlan de su carácter delicado. Todo en una historia llena de intriga, misterio y sorpresas. Este film ha sido premiado en varios festivales de cine, incluido el premio de Mejor Dirección en el Festival de Venecia, así como también el Golden Globe a la Mejor Película Dramática, también Mejor Dirección, y Mejor Actor de Reparto a Cody Smith-McPhee. Este joven actor australiano, que viene ganando varios premios, también por esta interpretación en la película, logra algo bastante difícil, que es enfrentarse actoralmente a una de las mejores actuaciones de Benedict Cumberbatch y no salir perdiendo. Así que obviamente muchos se han preguntado si El Poder del Perro ganará el Oscar. Tiene muchas posibilidades, aunque en realidad tendremos que descubrir todo el 27 de marzo. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no viste El Poder del Perro, ve a Netflix a verla y vuelve aquí. La primera gran sorpresa que tenemos en el guión es descubrir que Peter no es el único personaje LGBTQ+, sino que la actitud hostil de Phil en realidad esconde su dolor de no poder salir del closet para vivir libremente su deseo y su sexualidad. Además de no poder olvidar su historia con otro hombre, Bronco Henry. Y aunque la película está situada en 1925, en realidad refleja algo que lamentablemente todavía es muy actual, que es encontrar personas LGBTQ+, que están reprimidas, que no admiten sus verdaderos deseos y mantienen de cara a la sociedad una actitud intolerante hacia las personas que son abiertamente LGBTQ+, llegando incluso a ejercer violencia psicológica o física. Porque muchas veces las personas más homofóbicas son las personas que no se aceptan a sí mismas. Si viste la película, seguramente otra cosa que te estarás preguntando es, en el final del Poder del Perro, ¿quién lo mató? ¿Y cómo lo mató? Porque la segunda y más importante sorpresa es ver que al final Phil muere. Y muere a manos de Peter, el joven, que en primer momento se muestra como víctima
en este relato se termina descubriendo como el verdadero malvado. Porque termina matando al Phil, dándole la piel de una vaca enferma para que tejiera una soga para él. Todo esto para proteger a su madre de Phil, algo que aparentemente ya había hecho con su padre. En este punto también descubrimos que el relato nos ha engañado al jugar con nuestros propios prejuicios y descubrimos quién es realmente el verdadero débil de esta historia. Porque al final la película nos habla del poder y la fortaleza que nos da ser nosotros mismos abiertamente. En la calificación general, al Poder del Perro le doy un 4.7. Porque es una película excepcional, con un guión sorprendente, una construcción emocional inquietante y maravillosa y actuaciones geniales. Especialmente la de Benedict Cumberbatch y Cody Smith-McPhee. Pero en realidad para algunos la película puede ser un poco lenta. En el semáforo de diversidad e inclusión, a El Poder del Perro le doy un verde excelente. Porque en una especie de western gay nos habla del peso de la masculinidad tóxica de salir del closet, así como de la fuerza de vivir abiertamente la sexualidad. Además, tiene una directora mujer, que lamentablemente todavía sigue siendo extraño en la industria del cine. Cuéntame, ¿qué te pareció El Poder del Perro? ¿Qué te pareció el final? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!